¿Qué tal? Me presento. Mi nombre es Pablo Bertozzi. Soy abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires. Cuento con más de 15 años de práctica profesional en áreas del derecho civil, comercial y administrativo. En el ámbito público me desempeñé durante 8 años como director de defensa al consumidor de la Municipalidad de Pinamar. En el ámbito académico realicé 2 diplomaturas en Derecho al Consumidor. La primera en la Universidad Católica Argentina de La Plata, bajo la dirección del Dr. Adrián Ganino. Y la segunda en la Universidad Nacional del Sur, bajo la dirección del Dr. Javier Weintraub. Asimismo, realicé la diplomatura en Argumentación Jurídica y Litigio Judicial de la Universidad de San Isidro, bajo la dirección del Dr. Amos Arturo Grajales. He realizado y publicado varios artículos de doctrina en el diario La Ley. En el año 2024 fui convocado por el Dr. Martín Petasner, director a cargo de la Comisión de Defensa del Consumidor de la Asociación de Abogados del Fuero, para integrar la misma. Durante el 2025 me sumé también a la Comisión de Honorarios y a partir de este año, 2026, la Comisión Directiva de ADF me honró ofreciéndome la dirección de la misma. A raíz de ello, desde la Comisión vamos a estar impulsando una propuesta didáctica arancelaria para asistirlos en el ejercicio profesional cotidiano. Muchas gracias. Muchos colegas creen que el cálculo de honorarios es una cuestión discrecional del juez. Pero la Ley 27423 establece un método jurídico muy preciso para determinarlo. Y sin embargo, en la práctica, todos hemos visto regulaciones que parecen surgir más de la intuición que del sistema que establece la ley. Justamente por eso, vale la pena volver al texto de la ley arancelaria y entender cómo funciona realmente su método de cálculo. En este video vamos a recorrerlo paso a paso. El punto de partida del sistema es el artículo 21. Allí se establece el principio general de regulación con base en el valor económico del proceso. Para comprender cómo opera en la práctica, vamos a recorrer 3 ejes que nos van a permitir ordenar el problema y analizar su aplicación. Antes de pasar al análisis del sistema, propiamente dicho del artículo 21, debemos detenernos un minuto en el artículo 19. ¿Pero por qué? Porque allí el legislador estableció una lista cerrada y taxativa de procesos no susceptibles de apreciación pecuniaria. ¿Y qué significa no susceptible de apreciación pecuniaria? La Corte Suprema de Justicia de la Nación desarrolló la idea con claridad. En la sentencia del 19 de marzo del 2008 en los autos López Eduardo José contra Municipalidad de Rosario sobre el recurso administrativo, estableció que son aquellas causas que tratan de pretensiones meramente declarativas, es decir, procesos donde no se reclama una prestación de contenido patrimonial, ya sea porque no existen consecuencias económicas directas o porque las eventuales utilidades no pueden constatarse de manera inmediata. En otras palabras, se trata de procesos donde no existe una utilidad económica objetivable que permita fijar una base de cálculo. Como vimos en el eje anterior, la Corte utiliza una definición negativa para explicar las causas susceptibles de apreciación pecuniaria. Es decir, en lugar de exponer qué procesos son estimables, explica cuáles no lo son. Entonces, cuando el proceso permite obtener una utilidad económica constatable, el litigio ingresa al sistema general de regulación arancelaria. Más allá del abstracto del tema, en unos minutos vamos a aplicar estos conceptos a un ejemplo concreto. Por eso, es importante entender bien el método. Definido ya que el proceso ingresa al Sistema General de Regulación Arancelaria, debemos detenernos ahora en el artículo 21 porque allí se establece el principio general para el cálculo de los honorarios. La norma desarrolla un método que se estructura a partir de 3 pasos. Primer paso: determinar la cuantía del proceso. Para ello, debemos ponderar el valor económico de la causa, tomando como referencia criterios objetivos que permitan determinar el beneficio económico involucrado. Ese valor, expresado en pesos, debe luego convertirse a UMA. Para hacerlo, se divide la base por el valor del UMA vigente. Segundo paso: ubicar ese valor dentro del tramo correspondiente del recuadro, escala del artículo 21. Tercer paso: aplicar el sistema progresivo de regulación. Nota: no tiene ese nombre en la norma, pero nos ayuda a identificar la regla. Como podrán observar en la segunda columna del artículo 21, denominada porcentaje, se establece para cada tramo un rango porcentual de regulación de tipo decreciente.
Puede parecer confuso, pero tiene una lógica interna muy clara. Al aplicar este sistema progresivo, la ley asegura un mínimo de regulación. Para calcularlo, primero se toma el máximo del tramo anterior y luego, sobre el excedente de la base, se aplica el porcentaje mínimo del nuevo tramo, sumando ambos resultados. Ya estamos llegando al ejemplo práctico, pero antes hay dos reglas centrales de la ley que necesitamos tener especialmente presentes. La primera regla es el artículo 15. La norma establece que junto con el dictado de la sentencia definitiva, el juez tiene la obligación de regular, pero además, esta regulación debe ser fundada y no le basta al juez con la mera citación de la norma. O sea, tiene que explicar bajo pena de nulidad por qué aplica determinada disposición al caso concreto. Además, este artículo nos reconoce algo sumamente importante, ya que podemos, y acá en realidad yo les digo debemos, realizar una clasificación de nuestras tareas junto con la solicitud de regulación de honorarios. En la práctica, una buena oportunidad para presentar la clasificación puede ser, por ejemplo, al momento de los alegatos o bien cuando la causa queda en estado para resolver. Lo importante aquí es que el juez debe prestar especial atención a la clasificación que nosotros le presentamos por escrito y, en caso de discordancia de criterio, deberá extremar su fundamentación conforme a la ley. La segunda regla se halla en el artículo 16. Allí se establece que los mínimos arancelarios revisten carácter de orden público y por lo tanto los jueces no pueden apartarse de esos mínimos. Ahora sí, con este marco podemos pasar al ejemplo práctico. Pensemos ahora en un amparo de salud. Se solicita la cobertura de un tratamiento oncológico. El tratamiento consiste en la aplicación de un fármaco cada 30 días durante 24 meses. El costo unitario del medicamento es de 50 millones de pesos. El proceso no persigue una condena dineraria directa. Sin embargo, el beneficio económico es evidente. Como vimos, la base se obtiene a partir del valor económico de las prestaciones reclamadas. En nuestro ejemplo, puede estimarse multiplicando el costo unitario del fármaco por la cantidad de aplicaciones. Es decir, 50 millones por 24, lo que arroja una base económica de 1.200 millones de pesos. Ahora debemos convertir ese monto a UMA. Para hacerlo, dividimos la base por el valor vigente de la UMA. Por ejemplo, a la fecha de la realización de este video, el UMA equivale a 87.342, entonces 1.200 millones dividido 87.342 arroja aproximadamente 13.741 UMA. A ese resultado debemos ubicarlo dentro de la escala del artículo 21. Al superar los 751 UMA, el proceso queda en el último tramo de la escala. Sin embargo, sobre las primeras 750 UMA se aplica la regla del sistema progresivo. Recordemos que, a medida que la base avanza de un tramo a otro de la escala, la ley exige respetar primero el máximo del tramo anterior. En este caso, ese máximo es del 17% sobre las primeras 750 UMA. Eso arroja un mínimo regulatorio de 127,5 UMA. Sobre el excedente, es decir, 12.991 aproximadamente, el juez puede fijar un porcentaje entre el 12 y el 15%. Para facilitar estos cálculos, les traemos un prompt base, el cual les va a permitir utilizar la IA de su preferencia exclusivamente para el cálculo matemático. El abogado define el encuadre jurídico y la base regulatoria. La herramienta solo ordena y calcula, y por lo tanto la decisión jurídica sigue siendo humana. Como hemos visto hasta acá, el cálculo de honorarios conforme a la ley 27423 no es una operación automática, es un método jurídico estructurado. Comprender ese método mejora la práctica profesional, reduce arbitrariedades y fortalece el ejercicio responsable de la abogacía. Y recuerden, defender el sistema arancelario también es defender la dignidad del ejercicio profesional. Este material forma parte del programa de capacitación arancelaria que impulsamos desde la Comisión de Honorarios de la Asociación de Abogados del Fuero. Gracias por acompañarnos y queden atentos para próximos contenidos.